Soy un ex trabajador petrolero, tengo 19 años en la industria y lo que hago es básicamente usar la experiencia que yo tengo para interpretar la realidad petrolera y comunicarle al resto de la gente qué es lo que está pasando en este momento con la industria. La idea es analizar la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales con la intención, si se quiere, de planear un futuro que sea independiente de hidrocarburos o de combustibles fósiles, básicamente. O en otras palabras, se puede pensar que lo que yo intento es pensar en el fin de una época. Si nos vamos a quedar sin hidrocarburos, pensar que tenemos de alguna manera que elaborar en nuestras mentes cómo vamos a hacer para seguir adelante con la humanidad. La explotación de hidrocarburos no convencionales entra dentro de los procesos de extractivismos en general. Es equivalente a lo que es la megaminería, con su extracción masiva de minerales de baja ley, lo que son los procesos de los negocios, de los agronegocios, con el uso masivo de semillas transgénicas, cantidades colosales de aguas y de productos químicos para fertilizantes y plaguicidas. Y, por supuesto, la explotación de hidrocarburos o de represas hidroeléctricas. Todos forman parte de un proceso en general de extractivismo que está dejando al mundo casi de rodillas. Todas estas explotaciones tienen aspectos en común y uno de ellos es que se ponen en primer plano las consideraciones económicas por encima de las necesidades de las poblaciones, con un gran descalabro del medio ambiente, de la salud y, sobre todo, lo estamos viendo, de los medios de producción tradicionales. Es así como vemos nosotros que el extractivismo, donde pasa, deja una secuela bastante siniestra, digamos. Todo este proceso requiere una cantidad masiva de energía, tanto para el procesamiento de minerales como para la fabricación de agroquímicos o el transporte masivo de los productos que hacen falta para la fractura hidráulica, por ejemplo. Sin embargo, el petróleo, que ha sido el motor de la economía durante los últimos 150 años, se está acabando. Eso lo podemos ver en casi todas las partes del mundo. Las mismas empresas, los grandes yacimientos que se descubrieron a partir del 1973, como el del Mar del Norte o mismo acá en Cantarell, en México, están todos en una declinación natural. Con lo cual abre la posibilidad de que dentro de poco tengamos un problema serio, dado que el mundo en ese sentido se encuentra en un callejón sin salida, si se quiere. La mejor manera de poner esta crisis de manifiesto es cuando uno compara la producción de petróleo, el consumo de petróleo, con el descubrimiento de nuevas reservas. Es acá donde uno puede visualizar la magnitud del problema. Tengan en cuenta que por cada metro cúbico, por cada 4 o 5 metros cúbicos que se consumen, que se producen, se descubre 1 metro cúbico. Con lo cual significa que la producción de petróleo se está basando en las reservas ya conocidas, pero no hay nuevas reservas. Es decir, estamos sacando de un barril que sí tiene fondo. Un ejemplo que quizás nos ayuda a entender esto es cuando comparamos la producción mundial de petróleo. Arabia Saudita produce por más o menos unos 2 millones de metros cúbicos por día de petróleo, mientras que la producción y el consumo mundial es de unos 14 millones de metros cúbicos por día. Es decir, que Arabia Saudita produce entre un 12 y un 13% de lo que se consume cada día, ¿no es cierto? Por otro lado, las reservas naturales están declinando entre un 4 y un 5% continuamente por año. ¿Qué significa esto? Que cada 3 años nosotros debemos reponer reservas equivalentes a la producción total de Arabia Saudita. Pero no se están encontrando nuevas Arabias Sauditas. Eso ya no existe más. Es decir, que nosotros tenemos delante nuestro el panorama de que las reservas se van a ir acabando poco a poco hasta que nos quedemos sin nada. Todo este es un panorama bastante
trágico para las compañías petroleras, hasta que hace poco descubrieron que en realidad todavía se pueden explotar los yacimientos no convencionales. Ahora tienen los medios técnicos para explotarlos, con lo cual les permite a ellos respirar un poco más aliviado y seguir con sus especulaciones, ¿no es cierto? Ahora bien, los yacimientos fósiles, tanto de yacimientos convencionales como no convencionales, tienen un fin, ¿no es cierto? Es como un tambor donde uno en un momento llegas al fondo. Y esto lo podemos graficar con lo que pasó en Arabia Saudita con la producción de trigo. Después del embargo del 73, Arabia Saudita se dio cuenta que de la misma manera que ellos podían embargar petróleo, los otros países podían embargarles el trigo. Entonces, para solucionar el problema, usaron los mismos equipos petroleros para hacer las perforaciones profundas, para sacar el agua fósil que tenían a muy alta profundidad. Con eso les permitió a ellos autoabastecerse de trigo, ¿no es cierto? Si ustedes miran las fotos de los campos de trigo de Arabia, son realmente fabulosas. Ahora bien, llegó un momento en que el agua esa se les acabó. En el 2015 va a ser el último año que Arabia Saudita va a producir su propio trigo, y en el 2016 va a tener que empezar a consumir, va a ser un importador neto de trigo. Bueno, lo que pasa con el agua en los acuíferos profundos de Arabia Saudita es lo mismo que pasa con cualquier yacimiento petrolífero. Llega un momento en que se terminó, no hay más, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Podemos pensar que hay muchos hidrocarburos en el mundo. El hecho de que se hayan acabado los hidrocarburos convencionales no significa que se hayan terminado todos. Hay muchos hidrocarburos en el mundo. Se dice que hay hidrocarburos como para alimentar las necesidades energéticas por 100 años o más, ¿no es cierto? Pero, como todo, el hombre o la industria en general primero recoge las frutas que están más abajo en el árbol, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un árbol de manzanas, sacan las que están abajo primero, y solamente cuando se acabó lo fácil, buscan una escalera y tratan de sacar lo que está más difícil. Y eso es lo que pasa con la industria del petróleo. Primero se sacó todo el hidrocarburo convencional. Recién ahora, cuando se acabó eso o está en vía de extinción, es cuando empezamos a buscar petróleos más difíciles de extraer. Y podemos pensar a toda la producción energética del mundo como si fuera parte de una pirámide que en el tope tiene, en la parte superior, tiene los hidrocarburos convencionales, los cuales se están acabando. Los hidrocarburos no convencionales, que son muchos, están en la parte inferior, pero esos hidrocarburos están muy desparramados a lo largo de todos los territorios. Su extracción es más difícil técnicamente, económicamente no son tan convenientes y energéticamente, sobre todo, tienen un gran déficit. Y ahora vamos a tratar el tema de la energía. Es decir, el mundo, si bien sabe de que se está quedando sin hidrocarburos convencionales, está recurriendo a los no convencionales porque sabe que están ahí a una costa de los grandes perjuicios que eso nos puede ocasionar. Yo hablo de que hay muchos hidrocarburos. Y cuando digo de eso, hablo, por supuesto, del shale oil, shale gas, o gas de esquisto, gas de lutitas, que son los que todos conocemos, que es lo que se piensa extraer acá en México. Pero hay otros, como por ejemplo el hidrato de metano. Hidratos de metano son hidrocarburos que están congelados en el fondo del mar, que requieren un proceso técnico muy complejo para poder extraerlos. Está el oil shale. Oil shale, no shale oil, sino oil shale, son pozos que producen querógeno. El querógeno es el precursor del petróleo. Es un petróleo al cual le falta muchos millones de años de cocción, digamos, que necesita estar a gran presión y temperatura para estar lo suficientemente maduro. Hay mucho de ese petróleo también, oil shale. Las arenas bituminosas son las arenas que ustedes pueden encontrar en Canadá. Son arenas que están embebidas en un alquitrán. Es muy difícil extraer el alquitrán de esas arenas, hay que calentarlos, consume mucha energía y es un desastre ambiental terrible. Hay petróleo en aguas profundas y en el Ártico, pero cada pozo de estos puede llegar a costar $100 millones, comparado con 4 o 5 millones que cuesta un pozo convencional. Y gas de manto de carbón.
Sin embargo, todos estos tienen algo en común, todos estos productos, todos estos hidrocarburos, que tienen una muy baja tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético podemos decir que es la relación que hay entre la energía obtenida de un pozo comparada con la energía invertida en extraer ese petróleo. Durante los últimos 150 años, las tasas de retorno energético han sido buenísimas. Siempre, digamos, hablando en términos, se puede decir que arriba de 100 a 1, 100 unidades de energía obtenidas por cada unidad de energía invertida. Sin embargo, esa relación está cayendo. Esa relación está cayendo al punto tal que pasó de 100 a 1, hace 100 años atrás, en el año 1990, era de 40 a 1, en el 2010 era un 17 a 1, y se estima que para el 2020 va a ser 11 a 1. ¿Qué significa esto? Que si yo antes tenía con una unidad de energía sacaba 100, ahora voy a necesitar, con una unidad de energía voy a sacar solamente 11 unidades de energía, con lo cual limita la cantidad de energía que hay disponible para todos. Tengan en cuenta que el capitalismo, a partir de la revolución industrial, basado en la disponibilidad de energía abundante y barata. Pero esa energía abundante y barata se está acabando, con lo cual pone en serios riesgos el mantenimiento del sistema capitalista al cual estamos acostumbrados y que se ha implementado en todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, hay un problema acá con la energía que podemos tener disponible una vez que la tasa de retorno energético baje demasiado, más de lo que nos conviene. Podemos suponer, de toda la energía que sacamos de un pozo, podemos dividir los usos de esa energía en 3 partes. Una parte la reinvertimos en el proceso de extraer energía. Otra parte se usa para servicios esenciales. El procesamiento de la creación de comida, de alimentos en general, el tratamiento y el bombeo de agua, la salud, el gobierno, las Fuerzas Armadas, todas las cosas que mantienen a la sociedad en orden, ¿no es cierto? Y, por último, la última parte de toda esa energía son los aspectos discrecionales del uso de la energía. Los aspectos discrecionales, estamos hablando fábricas de autos, construcciones de caminos, fábricas de cemento, televisores, canchas de fútbol, que son, digamos, todos los aspectos que mueven en realidad a una economía moderna. En una sociedad donde la tasa de retorno energético cayó a un nivel muy bajo, el remanente de energía disponible para actividades discrecionales va a caer consecuentemente. ¿Por qué? Porque necesitamos una cantidad cada vez mayor para poder sacar energía del fondo del pozo. Entonces, todo eso se hace a expensas de actividades discrecionales. Con suerte, no se va a hacer a expensas de las actividades esenciales, ¿no es cierto? Pero también hay que plantearse la posibilidad de que en un momento crítico ciertas actividades esenciales no tengan la energía suficiente como para poder desarrollarse. Tengo acá un borrador si no me olvido de las cosas más importantes. Tal como explicaba anteriormente, no solamente se están agotando las fuentes de energía, sino que se están agotando los minerales. Giancarlo daba una buena descripción de ese proceso, pero hay otros minerales como los que se usan en los sistemas de computación, que son críticos no solo para el usuario de una computadora, sino porque son críticos también en los procesos de extracción de energía. Es decir, que el agotamiento de, por ejemplo, indio, galio, paladio, son elementos bastante raros, pueden afectar muchos procesos, no solamente a la computación, sino a procesos que dependen de la computación para seguir funcionando, ¿no es cierto? Ante esto, nosotros tenemos que pensar que vamos a envisionar un futuro diferente o una sociedad nueva en el futuro. Sabemos que la energía no es infinita y que eso va a traer problemas. Los aumentos en los gastos de energía van a ser a expensas
de los gastos generales del presupuesto de la nación, de cualquier nación. Por ejemplo, les cuento, en la Argentina, que es un país sojero por excelencia, se gasta en importar energía el 50% de lo que gana el país en concepto de soja. Ese 50%, esa cantidad fabulosa de dinero, evidentemente sale de algún presupuesto. Evidentemente, lo más probable es que se corte educación, se corte salud pública, se corte seguros sociales. Digamos, hay muchos recortes que van a estar como consecuencia de una disminución en la cantidad de energía disponible para la vida diaria. Podemos esperar un aumento en los servicios de vigilancia de parte del gobierno. Podemos esperar discriminación contra inmigrantes. Los inmigrantes siempre pagan el pato por cualquier crisis económica. Es decir, podemos esperar una sociedad en conflicto por recursos escasos. Recursos no solo de energía, sino de minerales o de medios en general, ¿no es cierto? ¿Qué nos ha llevado hasta acá, hasta esta situación? Esta situación tiene su origen en una lógica financiera que ve al mundo o a la economía en general como una economía en perpetuo desarrollo. Tiene que seguir creciendo para que se mantenga el sistema capitalista. En cuanto el crecimiento paró, el sistema capitalista ya no sabe qué hacer, no puede funcionar. Esto en general empezó en Estados Unidos con entidades financieras que prestaban plata solamente bajo la promesa de un determinado retorno de la inversión. Al mismo tiempo, las compañías petroleras, al no poder cumplir con la productividad que ellos esperaban de sus pozos, tampoco pueden pagarle a sus inversionistas, con lo cual contraen deuda para pagar a los inversionistas, una cosa absolutamente ridícula. Podemos ir cerrando, perdón, quedan... Sí. Es decir, hay actividades que no son directamente ligadas a la producción de energía que nos han llevado a esta situación. Son más que nada burbujas o especulaciones financieras que han puesto al mundo en una situación, en un apriete como el que tenemos en este momento. Pueden haber muchas preguntas acerca de qué nos espera en el futuro, pero difícilmente puede haber una respuesta correcta. La humanidad nunca estuvo en una situación como esta. Es una situación crítica. Y va a depender un poco de la imaginación de todos nosotros, del esfuerzo colectivo que hagamos, la colaboración. Lo que sí podemos estar seguros es que no podemos esperar respuestas de nuestros gobiernos. Les doy como ejemplo, el 21 de septiembre pasado fue la marcha mundial contra el cambio climático. Cientos de miles de personas en todo el mundo marcharon pidiendo una solución, pidiendo un cambio a las políticas actuales. Eso fue el 21. El 22 de septiembre, la presidenta de Argentina, en un esfuerzo por conseguir inversionistas para el petróleo de la Argentina, salió a decir de que ahora Argentina se la conoce como la nueva Arabia Saudita. Es decir, que la marcha del día anterior no hizo mella en su conciencia, no hizo un clic para pensar de que hay algo que anda mal. Otro ejemplo sería de que en el Congreso en la Argentina acaba de aprobar una modificación al Código Civil en el cual se elimina al agua como un derecho humano. Ya no es más un derecho humano. Con esto significa que cualquier protesta que se quiera hacer por consumo irracional o masivo del agua ya no va a tener el soporte de la ley que dice que sí, que es un derecho que nos pertenece. Esto nos da la pauta que los gobiernos, pienso que en México y en todos los países de Latinoamérica es lo mismo, están trabajando para capitalistas de todo pelo y color, sin importarle los intereses del pueblo que los puso en ese lugar, ¿no es cierto? Así que pienso que el desafío para todos nosotros es pensar en una sociedad distinta y ver de qué manera llevamos adelante nuestra vida diaria. Eso es todo. Gracias.